Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del programa de investigación y postdoctorado internacional en derechos humanos. Eh, Bienvenidos, bienvenidas. Sobre todo agradecer siempre la participación de nuestros colegas y amigos de Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina y por supuesto México. Muchas gracias por estar con nosotros en los diferentes horarios. Hoy en una sesión muy especial, muy particular, porque hemos insistido en varios foros, en varios eventos, que la forma de hacer valer, de entender, de aplicar, de poder, eh, pues hacer una garantía real de los derechos humanos siempre va a ser a través de la educación. Es el arma más poderosa que tenemos. Hemos insistido que esta labor es multidisciplinaria, interdisciplinaria y por supuesto la educación es el eje más importante para poderlos comprender y entender. Hoy me da mucho gusto pues que nos acompañe un gran académico, gran experto, un gran conocedor de la materia, como lo es el doctor Armando Valdés Cantú, a quien tengo el gusto de conocer ya como un gran experto, profesor, investigador y demás. Quiero hacer una muy breve semblanza de toda la actividad curricular de nuestro invitado, mencionarles que lleva 45 años dedicados a la educación, cuenta con diferentes maestrías, una maestría en docencia, en educación y desarrollo humano, en administración y gestión pedagógica, en educación superior con énfasis en metodología de la investigación. Asimismo, también cuenta con el doctorado en educación, postdoctorado por Harvard University y UDEM Monterrey. Lleva más de 1.193 artículos publicados, artículos científicos publicados. Ha dirigido diversas tesis en diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, como lo ha sido desde el nivel licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado. Dentro de su labor ha sido rector de tres instituciones de educación superior, entre ellas fue rector de la Universidad Tecnológica de Altamira. Asimismo, ha recibido diferentes doctorados honoris causa por la Universidad Peruana de los Andes, asimismo por la Organización Mundial de Liderazgo. Catedrático de diversas universidades, por mencionar algunas: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Tecmilenio, Universidad Cuauhtémoc, Universidad Anáhuac, Universidad Jean Piaget, Universidad José Vasconcelos, Universidad Mesoamericana, Universidad Panamericana, Universidad Humanitas, Universidad Peruana de los Andes, entre muchas otras más. Y bueno, pues creador también de una frase célebre: cuando la enseñanza es un arte, el aprender es un placer. Pues hoy el gusto de escuchar al doctor Armando Valdés Cantú. Doctor, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Te cedo los micrófonos y te escucharemos con toda atención. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, doctor. Pues es un placer estar con ustedes nuevamente. Me congratulo y los felicito también por estar compartiendo conmigo esta hora y media que tiene de duración la conferencia y que, bueno, pues con una invitación muy sentida, muy agradable, el recibimiento. Es bonito cuando hablan bien de uno. Este, el doctor Sergio Arellano en este programa investigación y postdoctorado en derechos humanos. Él preside el Instituto de Derechos Humanos en Querétaro. No digo todos los nombres porque no me los sé de memoria, pero es IAIRTHR triple IDH, que en otras palabras quiere decir los derechos humanos. En esta conferencia me es muy grato poder dar un enfoque desde el punto de vista educativo para que comprendamos qué son los derechos humanos, para que nos podamos defender y que, bueno, estamos auspiciados, estamos liderados, estamos normativamente en una gobernanza de lo que son los derechos humanos. Y esto, pues bueno, me satisface sobremanera abordar un tema que no está ajeno a mi perfil profesiográfico, pero sí tiene mucho que ver en los ejemplos que podamos considerar quienes son docentes, quienes tienen gente bajo su mando y con liderazgo,
y haciendo un gran equipo. Entonces aquí la conferencia, la educación como herramienta fundamental para la comprensión y defensa de los derechos humanos. Vamos a abordar el siguiente contenido. Los fundamentos de los derechos humanos. Siempre será benéfico conocer la conceptualización de qué son los derechos humanos, qué terreno piso, hacia dónde voy dirigiendo mi educación con métodos y enfoques para enseñar los derechos humanos. Perdón que El te rompa, papel, doctor. No, sí, no vemos la presentación, nada más estamos viendo ahí una pantalla de alguien por ahí, pero no vemos la presentación. Si a quisieras, ver, voy a salirme entonces para sí, poder entrar. Sí, adelante. porque hubo una persona que ocupó el espacio antes, tal vez no lo vio de... A ver, Sí, no sé si alguien que dice iPhone por ahí como que puso una pantalla, pero a ver si por ahí si alguien puede dejar de compartir. Alguien que dice iPhone. Listo. ok, Ya, ahora sí perfecto. ya te vemos. Gracias, doctor. Muchas gracias, gracias. Ya me ha preocupado porque, bueno, siempre luego salimos contrapunteados con la tecnología, los que tenemos más edad. Pero bueno, gracias por el apoyo. Y, y bueno, pues vamos a hablar en primera de los derechos humanos como fundamentos que tenemos disponibles. El papel de la educación, que es con el enfoque que yo estoy compartiendo ahora, donde la educación es un punto muy importante para establecer métodos, enfoques para enseñar cómo los derechos humanos forman parte importante de nosotros, a qué desafíos y obstáculos nos enfrentamos en la educación para establecer esos derechos humanos y por último, el impacto de la educación en la promoción y defensa de los derechos humanos. Como podrán darse cuenta, todos los temas están engarzados entre sí, pero con una única finalidad, de que entendamos qué son los derechos humanos y desde el punto de vista de educación, cómo voy a lograr ponerlos en práctica y cómo apoyar a otras personas para que lo consideren. En el primer punto, fundamentos de los derechos humanos, hay una historia y hay una evolución de los derechos humanos. Cuando yo hablo de la palabra historia, al decir una conceptualización, siempre viene a mi mente el recuerdo de mi maestro de historia de segundo año de la escuela secundaria en Tamaulipas. Y con una sola palabra y sus derivados establecía qué es la historia. Y yo creo que no se nos va a olvidar, la voy a compartir con ustedes para que siga esa frase. El maestro Ciro Rodríguez Aguilar me dijo un día, o nos dijo al grupo, la historia es la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Si se dan cuenta, la historia son sucesos. Y bueno, esa historia y cómo ha evolucionado en los derechos humanos. Y nos transpolamos didácticamente hasta las civilizaciones antiguas. La historia de los derechos humanos tiene raíces en civilizaciones antiguas que establecieron los principios de justicia y equidad. Como dato importante, les menciono, sin la defensa, porque todavía no tenemos una generación de egresados, pero sí está marcado dentro de nuestra normatividad en la Ley General de Educación, de que la educación forma parte importante de el nuevo modelo curricular que tenemos a partir de 2023, que fue cuando se lanzó en funciones un tiempo como prueba, el 24, que lo establecieron ya definitivamente, y el avance que tenemos del 25. Y digo, en la defensa de ello, en documentación me parece perfecta, lo vamos a ir analizando conforme avancemos, porque bueno, siempre es menester reconocer el trabajo y también eh, ese trabajo realizado por otras personas, cómo lleva a cabo ese proceso de aprendizaje en todos nosotros. Y bueno, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta se consolidó en el siglo XX con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Y este documento, pues obviamente, es el clave en los derechos humanos. Por eso se llama Declaración Universal. Y obviamente en la medida que los países participan en congresos, en simposios, en actividades propias de compartir, hay un reconocimiento global. La declaración marcó un hito importante al lograr los reconocimientos globales de derechos humanos y su importancia en la sociedad moderna.
Debo de disculparme, tal vez ustedes no tengan tanto calor, pero yo me puse un saco muy fuerte, muy grueso, porque estoy en cama y pues ya tenía este compromiso, pero no soslayo los compromisos que tenemos y menos tratándose de un tema tan importante como ustedes lo están considerando ahora. Este, Estoy incorporándome apenas, me acabo de levantar, pero los conocimientos, lo que quiero compartir con ustedes aquí está, más el apoyo que tengo con las slides para que podamos hablar sobre el tema y también darnos cuenta de que todos requerimos de conocer esa historia en la evolución de los derechos humanos. Y bueno, hay muchos documentos, declaraciones internacionales y nacionales que establecen los derechos inalienables de todos los seres humanos. Y esto no es privativo de un país, sino de otro. Las leyes son muy hermosas, la normatividad es muy hermosa. Quien falla luego en la aplicación de ello es el hombre, en los contextos en los que tenga oportunidad de no lograr el desafío que se pretende desde un inicio. Hubo pactos internacionales, y los hay, en derechos humanos, y esto complementa la declaración, obviamente, los derechos civiles, los derechos políticos, los económicos, los sociales y los culturales. Y bueno, se han hecho convenciones contra la discriminación. Las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación promueven la igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos. Para mí es muy importante hablar de esto porque no tenemos, vaya, una declaratoria o un documento que no apoye a las personas. Por el contrario, se buscan leyes, se buscan artículos que permitan que realmente estamos dentro de esa sintonía y poder decir, tengo derechos. Los principios básicos y universales. Los principios básicos son la universalidad. En principio de universalidad afirma que todos los seres humanos, sin excepción, tienen derechos humanos que deben ser respetados y garantizados. De ahí deriva entonces el nombre de la universidad. Para que una institución pueda nombrarse universidad es porque afirma que estos derechos humanos a los que tenemos garantía sean respetados y garantizados. Es universal. Esto permite, por tanto, que en una universidad se puedan generar todos los grados y niveles en las ofertas educativas que cada institución proyecta, que cada institución propone. Otro de los principios básicos y universales es la indivisibilidad. Implica que los derechos humanos son interdependientes y no pueden ser jerarquizados. Todos son igualmente importantes. Ahorita que abordemos ya cuáles son los principios, nos daremos cuenta de cómo cada uno de ellos se inserta en este proceso del cual todos y cada uno de nosotros tenemos derecho. Y bueno, esa indivisibilidad implica pues que tengamos nuestro propio criterio, nuestra propia forma de dirigirnos a una sociedad, siempre y cuando el respeto hacia otras personas, hacia otros miembros de la sociedad legitimaria de estos procesos, pues bueno, sea indivisible. Y por tanto, habla de interdependencia. La interdependencia de los derechos humanos requiere que el respeto y la promoción de un derecho ayuden a garantizar otros derechos. Es decir, no están solos. Si yo voy a decir el principio básico de tener derecho a la educación, también otro principio es tener derecho a una familia, tener derecho a la alimentación, tener derecho a los aspectos que nos sirvan de apoyo, alegría, satisfacción, todo aquello que implique que nosotros en conjunto podemos lograr todo esto. El papel de la educación en los derechos humanos. He aquí la importancia que reviste el por qué ustedes y yo, mis brillantes pupilos postdoctorandos, como les llamo yo, ya nada más les cambio el nivel, ustedes están en el quinto nivel de estudios. Por lo tanto, este papel de la educación en los derechos humanos no lo exime, por el contrario. Sabemos que al momento que generamos nuevos conocimientos a la ciencia, con la aplicación y la rigurosidad del método científico, los doctores propician nuevos conocimientos teóricos y prácticos a la ciencia. Y esto permite,
pues que tengamos nosotros un conocimiento de ambos hemisferios cerebrales, el que habla, el que se comunica y el que analiza. Todo esto tiene una razón de ser muy importante. Y bueno, esa razón de ser no lo digo yo. Cuando en los hemisferios cerebrales hay proceso de información, es decir, cuando la metacognición se da, meta muchos, cognición, aprendizaje de lo que nos están planteando en los objetivos que tenemos todos y cada uno de nosotros, encontramos que este derecho está presente. Este derecho habrá a alguien más, a alguien menos, pero todos deben de conocer que los derechos humanos se requieren para satisfacer necesidades de la misma sociedad. Y bueno, vamos a ver la educación como derecho humano. En primer término, el derecho a la educación. Es un derecho fundamental que va a permitir el desarrollo personal, social y económico de los individuos. Es decir, cuando el gobierno se presta a ofertarte los niveles de estudio requeridos, tú vas a formar parte de un desarrollo personal en inicio, social como cuando lo compartes, y que esto lo dice Piaget y lo dice Vygotsky, sobre todo Vygotsky eh, en la zona de desarrollo actual, la zona de desarrollo proximal y la zona de desarrollo potencial. Todos tenemos oportunidad de manifestarnos y lograr una estadía. Y como lo menciono también aquí y anexo a la información, Martín Seligman, el padre de la psicología positiva, hemos venido a este mundo para ser felices, por lo tanto, si la felicidad está en mí, yo puedo prodigarla a los demás y entonces estoy haciendo un desarrollo personal, social y económico de los individuos. Otro aspecto es la no discriminación. El derecho a la educación debe garantizarse sin ninguna forma de discriminación, asegurando oportunidades iguales para todos. Aquí hago un anuncio parroquial. Por la mañana, mi nieta asistió a a una conferencia y una presentación de lo que es los derechos humanos y cómo todos y cada uno de los que conforman el equipo, desde las edades pequeñas hasta las edades más altas, tienen un desarrollo personal, social y económico para desarrollarte, válgame la expresión, y que logremos nuestros propósitos de vida. La no discriminación es un derecho que se tiene que garantizar. No tiene que haber oportunidades diferentes. Al contrario, las oportunidades son iguales para todos. Esto, obviamente, en muchos países dista mucho de la realidad, pero es permitido someterlo a una discusión grupal que yo con todo gusto lo acepto y al finalizar de esta conferencia lo podemos abordar. Hay una Declaración Universal de Derechos Humanos. Está consagrada en los derechos humanos la educación, destacando la importancia para la dignidad humana. Todos somos dignos. Si hablamos, por ejemplo, y aquí está un ejemplo muy clásico, si hablamos nosotros de la educación en Japón un maestro requiere doble reverencia. ¿Por qué? Porque está trabajando con las oportunidades que le brinda el formar parte de la estructura organizativa de una institución, de una universidad, y ellos forman parte de el compartir, el establecer dinámicas, el considerar que todo esto puede ser útil para todas aquellas personas que anhelamos estar en estos puntos importantes como derecho humano y la Declaración Universal de Derechos Humanos que destaca la importancia para la dignidad humana. Y aquí está el término que quería abordar. En Japón, el maestro se dignifica por dos situaciones. La primera, se dignifica porque es una persona que hace evoluciones, hace estrategias con la sociedad y con los maestros. Y los maestros forman parte de esa educación que todos y cada uno de los miembros de, de esa estructura organizativa de la sociedad lo tienen muy a pecho, vamos a decir. Y entonces, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos habla precisamente de lo que tú y yo tenemos derecho para dar continuidad a los logros de vida. La educación en derechos humanos, los objetivos y las metas. Comprensión de los derechos humanos. Esto sería lo primero. Tenemos que fomentar la comprensión de los derechos humanos y es esencial para empoderar a las personas y promover la justicia social. Esto tiene un parecido muy importante
a lo que son las TIC, las TEP y las TAC. ¿Por qué? Porque, bueno, desde fomentar la comprensión de los derechos, desarrollar esas habilidades críticas que cuestionan, analizan y que muchas veces nos parecen injustas, y el respeto a la diversidad. Siempre lo he dicho, en la diversidad del ser humano está el verdadero aprendizaje. No todos pensamos igual, aun cuando el objetivo sea tener desarrollo de habilidades críticas, comprensión de los derechos, respeto por la diversidad, pero hay alguien que está en un contexto tal vez distinto, que le propicia el hecho de quedar bien en el sentido propio de la palabra, en la comprensión de los derechos, en el desarrollar esas habilidades y que se respete la diversidad. Ejemplos de programas educativos exitosos. Voy a mencionar algunos, obviamente en cada contexto institucional va a haber ejemplos de programas educativos exitosos. Recuerdo muy bien en el año 2004, cuando inicié como rector de la Universidad Tecnológica de Altamira, venía de trabajar con el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en trabajos relacionados con un, un micrófono encendido, por favor. Este, mm, Considerarlo parte importante de ello. Y el presidente municipal en ese tiempo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, favorece a un grupo de 5 docentes para hablar sobre las instituciones innovadoras. Y bueno, fíjense desde qué tiempo y hoy se está considerando nuevamente en una forma muy fehaciente de una participación comunitaria y de un aprendizaje activo. Decía Charles Chaplin, el día que no sonrías es un día perdido. Aquí yo lo transpolo didácticamente. El día que no aprendas es un día perdido. Y bueno, esa participación comunitaria va a promover, como lo dice, la participación en colaborar, en comprender la importancia de esos derechos humanos, que hoy en día quisiéramos que en todas partes estuviera presente. Vamos a ver las razones del por qué a veces no lo está presente. Hay métodos y enfoques para enseñar los derechos humanos desde el punto de vista educación. Me gusta esta parte importante porque eh, nos hace sentir desde la trinchera educativa donde nos ubicamos, desde el apoyo en una gestión, desde el apoyo a una sistematización, nos va a permitir eh, que los derechos humanos estén considerados como parte importante de nuestro proceso formativo y aplicarlo sobre todo. Hay metodologías participativas y experiencias prácticas. 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conoce, promueve y defiende. Hace poquito participé en un congreso en Bolivia y bueno, pues esto era lo que hablaba precisamente. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta metodología y cómo vamos a hacer participar con experiencias prácticas en un trabajo en grupo, en un aprendizaje basado en proyectos, en un involucramiento activo de docentes? Y aquí me detengo en cada uno de los puntos porque, bueno, el involucramiento activo de docentes se da en educación desde hace muchos años y se llama grupos de monitoreo. Cuando uno de los alumnos destacados en el aprendizaje lo ubicas como docente, ese alumno sirve como un grupo de aprendizaje. Ese alumno comparte y comparte hasta en su propio idioma, comparte a los demás lo que ha aprendido respecto hasta el momento mismo en que está compartiendo ese evento. Entonces, por eso es que esas metodologías participativas y experiencias prácticas debemos de llevarlas a los congresos. Soy muy dado a la idea y recalcar mucho en mis alumnos, tanto de licenciatura, de maestría y doctorales, postdoctorales no, porque los postdoctorados implica eh, un conocimiento ya mucho más específico, pero los otros tres implica tener un aprendizaje basado en proyectos. Aprendemos sobre la marcha, nos perdemos y nos encontramos, ¿sí? Un ejemplo clásico y que también lo menciono siempre es viviendo en la Ciudad de México, me perdí un día porque había un día de aguacero, tal como tal vez en estos días esté, y dije, ¿por dónde estoy? Y no me dio oportunidad de ver ninguna red que me ubicara,
por la lluvia y el constante nerviosismo de una ciudad que no conocía. Pero bueno, Dios está en todas partes. Volteé hacia un lado y voy viendo un avión que aterriza, que viene muy bajo. Dije, ya sé dónde estoy. A partir de ahí, como mis vuelos constantemente se utilizaba esa línea, ese camino, dije, ya sé dónde estoy. Del aeropuerto a mi casa, a la casa de ustedes, pues realmente estaba cerca. Entonces, necesitamos perdernos, necesitamos aprender y desaprender. En la medida que desaprendemos, tenemos oportunidades de generar nuevos conocimientos, tenemos oportunidad de satisfacer nuestras propias necesidades y posteriormente en una conferencia compartirlo. Los elementos importantes para poder hacernos entender en ese proceso metacognitivo, que no es otra cosa más que utilizar todos los órganos sensoriales, oído, olfato, tacto, vista, gusto, etcétera, a disposición de un nuevo aprendizaje. Y si a este yo le considero el aprendizaje basado en proyectos, pues obviamente va a permitir que los alumnos los apliquen en situaciones prácticas y reales. Esto tiene un doble aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos hace aprender y desaprender y nos hace ubicarnos en una realidad tácita y expresa de la que hoy en día estamos viviendo todos. Y bueno, me acuerdo que empecé a manejar y el chofer de mi hija le decía, Marcelo, estoy perdido, dígame qué calle está. Y le decía, pero pues, muy grande la Ciudad de México, usted dígame en qué calle está. Y me ubiqué en la calle, le dije y me dice, da vuelta acá, llega aquí y ya. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando en ocasiones le preguntaba que la casa estaba más cerca de lo que me imaginaba? Pero si no tienes un desafío, si no logras salir de esa situación de confianza, de decir, aquí me siento bien. Entonces, aquí en este caso también pensamos que nosotros mismos somos el conejillo de Indias. Y por último, el trabajo en grupo. El cuarto pilar de la educación de Jacques Delors es el saber convivir. Por eso vamos a la escuela, porque la zona de desarrollo inicial es cuando los papás nos llevan a la escuela para tener un aprendizaje en base a un proyecto. Sacamos conclusiones. Y en el caso de la eh, zona de desarrollo proximal es donde desarrollamos esa metodología, esos pasos importantes para lograr satisfacer necesidades de aprendizaje. Y por último, la tercera y no menos importante es que cuando tienes el conocimiento, estás logrando compartir. Y por eso está el trabajo en grupo al final, porque ya cuando todos y cada uno de nosotros tenemos los elementos necesarios y metodologías participativas y experiencias prácticas, lo podemos comparar. Siempre he dicho también que el hecho de tener un grupo de monitoreo pareciera como que no le doy importancia en este momento. Sin embargo, hay muchas otras personas que están ante tal situación y para cuando menos acuerdo, ya se los dijo el doctor, este, mil, 1173, algo así, trabajos de investigación. A las demás personas les interesa lo que tú haces. ¿Por qué? Porque acuérdense que conceptualizamos y mediamos ante un contexto distinto de algo que le dio solución y que posiblemente con menos o más elementos en el proyecto lo vamos a lograr. Y esto pues favorece demasiado a ese aprendizaje, pero necesitas perderte. Entonces, el uso de estudios de caso y simulaciones. ¿Qué hacemos cuando nos incorporamos al terreno laboral? Por eso, cuando vamos a incorporarnos a un trabajo saliendo de, de nuestra preparación en, en el modelo basado en competencias, cuando he aprendido, cuando he estado ante una situación de constante aprendizaje, como una espiral, puedo decir entonces que esos estudios de caso me son útiles. Y entonces decimos, esto es importante para otros. Yo estoy escribiendo y pensaría que nadie le interesa lo que estoy escribiendo, pero cuando llegamos a hacer el comparativo y hacer simulaciones interactivas de acuerdo a lo aprendido, en la forma práctica, esa comprensión contextual se da. Y esto lo dice Vygotsky en su zona de desarrollo proximal. Integración de la tecnología en la educación sobre derechos humanos. Aquí está lo importante. Tenemos que tener tres aspectos fundamentales: el TIC, el TEP y el TAC. Entonces, acceso a la información. Hay entornos virtuales que nos permiten
tramitar, gestionar fácil y rápidamente información sobre derechos humanos, beneficiando a los estudiantes y a los educadores para que tomen en consideración todo aquello que beneficia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los recursos multimedia, pues nos rehusábamos a utilizarlos antes de la pandemia. Hoy, por obligación, por necesidad, estamos inmiscuidos en ello. No quiero decir que somos el non ultra de todo ello, pero sí tenemos un reconocimiento que esos recursos son material didáctico de apoyo. Y la interacción en las redes sociales, entonces por eso ahí está. Primero, recabas información, las TIC. ¿De dónde las obtienen? De todos los aparatos que encontramos a nuestro paso. Y luego, ¿dónde los guardamos? En los recursos multimedia, un video, una infografía, etcétera. Y cómo los compartimos en la interacción en redes sociales. En otras palabras, esto que les acabo de decir corresponde también a lo que es zona de desarrollo actual cuando llegas al salón de clase. Zona de desarrollo, mm, em, zona de desarrollo proximal cuando estás en el proceso. Y la zona de desarrollo eh, de compartir es la zona de desarrollo potencial. Todos somos capaces de hacerlo. Claro, los estilos de aprendizaje varían en tiempos y en métodos, pero finalmente, tarde que temprano, nuestros alumnos se dan cuenta que la metodología que estamos utilizando ha sido traspolada didácticamente a los contextos donde ellos se encuentran y facilita el proceso. Y bueno, los desafíos y obstáculos de la educación en los derechos humanos. Es un paquete fuerte, válgame la expresión, pero que finalmente esto favorece a que nos encontremos precisamente con valores como el humanismo, el equilibrio, la justicia, la seguridad, la dignidad, la paz, todo aquello que nos enseñaron desde casa. No podemos decir hoy en día que no hay aprendizaje en derechos humanos. Siempre ha existido. Que los padres y que en determinado caso los maestros lo que le corresponde no han logrado satisfacer esa necesidad de poder cubrir en concepto tanto del maestro como del alumno y posteriormente hacer lo que esto nos pueda hacer realmente algo que nos diga hacia dónde vamos, qué queremos. Y los obstáculos y los desafíos van a ser muchos, pero acuérdense, ¿quién los constituyó? ¿Quién los formó? El ser humano. Y si el ser humano hizo parte importante de la inteligencia artificial en la respuesta, pues ahí está la verdadera razón del por qué si nosotros podemos. Tal vez la respuesta a una problemática quede establecida en 5 puntos importantes y habrá algún alumno que esté en un coeficiente intelectual alto, con una innovación y una creatividad muy marcada, y que entonces lo haga con menos procesos, con menos procedimientos para que el proceso se dé. Las barreras culturales y contextuales. ¿A qué nos enfrentamos día a día? Aquellos que hablamos de que los derechos humanos es algo que está considerado en todo lo que hagamos, porque la importancia no reviste en el local, en el espacio, sino va más allá de las fronteras propias. Por eso decía, esta transpolación didáctica, hay barreras culturales y contextuales. Entonces, estas influyen y aquí es donde se entiende la educación sobre derechos humanos en diferentes comunidades, con el respeto a la creatividad, con el respeto a las leyes propias de tal o cual fracción de personas, para todas aquellas personas que en su momento consideraron que esto era importante. Por eso transpolamos eso didácticamente y le damos esa importancia local. Posteriormente se va a la metodología a establecer y por último el comparativo de lo que podemos lograr con todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo. Y claro que hay desigualdades en el acceso a la educación. Hay el privar a las personas de los derechos humanos pone en tela de juicio a la propia humanidad. Lo dijo alguien que tenía un concepto muy importante de los derechos humanos. Tiene un impacto, válgame la expresión, en el impacto de la pobreza como principales barreras que impiden el acceso a la educación de calidad, limitando oportunidades de aprendizaje. Discrimina en la educación y en este caso, pues el género, la raza, la discapacidad, el acceso excesivo, equitativo
a la educación y limita derechos humanos. Formación sobre derechos humanos, y esto es importante. Por ello, reitero y agradezco al doctor Sergio Arellano por este programa eh, y este programa de investigación postdoctoral en derechos humanos, porque te lleva un paso más arriba de lo que está realmente necesitando. Menciono esto porque yo soy de tener un sueño recurrente donde mi padre me toma de la mano y voy subiendo escaleras. Esas escaleras significan el crecimiento, el acceso a la educación, la gestión de los procesos y la gestión de datos que me permitan tomar otros puntos de vista para incorporarlos a resolución de problemas específicos. Y bueno, por eso hay discriminación en la educación, porque la raza, el género, la discapacidad, etcétera, y también sobre los derechos humanos. Nos cuesta trabajo aceptar que alguien que esté por la calle con toda la bondad de su corazón nos diga, voy a darle a conocer esto. Y decimos, no tengo tiempo, en otra ocasión. Cuando suceden las cosas es cuando realmente dice, ¿por qué no le puse atención a esta persona? ¿De qué manera esta persona logró llegar adelante y alcanzar la meta? Estrategias para superar estos desafíos. Hay estrategias inclusivas. La palabra lo dice, con respeto y valor a particularidades culturales y contextuales de cada comunidad. Me ha tocado ir a dar clases a Puebla, a, a Oaxaca, y son etnias, son culturas, son tipos de educación que lo defienden mucho. Y porque hay una colaboración local para impactar esto en la educación de los derechos humanos con todo lo que podamos abordar como contenido programático. El impacto de la educación en la promoción y defensa de los derechos humanos. Esto es un cobijo, es algo que nos permite decir hasta dónde quiero llegar con lo que he aprendido y cómo lo voy a poner en práctica. Voy a tener empoderamiento y movilización social. Una persona que no está empoderada carece de responsabilidades de participación y de educación en derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la medida de que se construya un entorno inclusivo y equitativo, vamos a fomentar ese sentido de la responsabilidad cívica para una sociedad comprometida y participativa. Fortalecimiento de la justicia y la equidad. Conciencia sobre justicia. ¿Qué es para nosotros la justicia? ¿Qué es para nosotros la promoción de la equidad? ¿Y qué es para nosotros la acción comunitaria? Cuando encuentras eco en cada uno de los objetivos que se plantean, vamos a llegar a la acción comunitaria, que son personas con mayor educación que están más motivadas a trabajar por una sociedad más justa y equitativa en las comunidades. Se promueve la equidad y se conoce la justicia como parte importante del proceso. Cuando la creación de una cultura de paz y respeto en derechos humanos se da, es porque es fundamental cultivar valores de paz y respeto entre las personas, fomentando una convivencia armoniosa. Valorar las diferencias, estas diferencias culturales, cómo se respetan por parte de esas etnias, de esos grupos de participación que lo disfrutan mucho el hecho de que los compartan con ellos. Y por último, una resolución pacífica de conflictos. La palabra, el acercamiento, la simulación no va aquí. Al contrario, tenemos que tener la valoración de esas diferencias para que la educación en derechos humanos se dé a manos llenas si llevamos ese aspecto. Ejemplos de interacción entre la educación y los derechos humanos. Les pongo en amarillo lo que tiene más énfasis, porque de ahí partiría lo que ustedes y yo haremos en razón de estos derechos humanos. La educación en derechos humanos busca promover una sociedad más justa, equitativa, a través de la enseñanza y la vivencia. Esto está dentro del correo de la UNESCO en los 4 pilares de la educación de Jacques Delors. Aprender a convivir. Entonces, si esto se manifiesta en prácticas, es porque estamos incluyendo en cada currículo escolar la creación de ambientes de aprendizaje democráticos, la promoción de participación activa en los estudiantes y la capacidad de docentes en metodologías de enseñanza basadas en derechos. Todo esto, la realización de simulaciones de juicios, debates sobre controversiales y la creación de proyectos comunitarios que promuevan la igualdad y la no discriminación.
Creo que es muy sencillo el entender cada uno de estos puntos de interacción donde la inclusión en derechos humanos en los currículos, porque es integrar los derechos humanos en diferentes asignaturas, no solo en una materia específica. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en clase de historia, en literatura, para no discriminar. Tiene que haber ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación se respete de todos y que en este caso la oportunidad que brindan de formar parte de estas soluciones a las problemáticas existentes nos dé pauta a que otros más se incorporen con otras formas de pensar, con otras formas de actuar y metodologías participativas. Vamos a utilizar métodos como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje servicio o el teatro para que los estudiantes reflexionen sobre derechos humanos y sus implicaciones en la vida real. No sabemos en qué momento lo podemos requerir, pero sin embargo sí tenemos derecho a esa integración de enseñanzas que nos van a permitir que esa discriminación no se dé en nuestros estudiantes. La otra es la formación docente. Es otro punto que manejan los alumnos de Japón. Constantemente la formación docente tiene que estar presente en el desempeño de nuestro trabajo. Que sean participativas, que sean inclusivas, que promuevan el respeto y el diálogo. Y hay actividades extracurriculares como organizar debates, concursos de ensayos, campañas de sensibilización sobre derechos humanos en la escuela y en la comunidad y proyectos comunitarios. Creo que cada uno de los que estamos aquí presentes entendemos con claridad hacia dónde vamos a interactuar en razón de ese binomio educación y los derechos humanos, porque cada uno le toca vivir en su propio contexto, pero el comparativo de los contextos nos da margen a tener diversidad de ideas. La otra es simulaciones y juegos de roles. Cada uno de ellos se aplica a determinado eh, eh, nivel de estudios. Por eso les digo, un postdoctorado corresponde al quinto nivel de estudios. ¿Sí? Tiene una relación muy directa con quienes están en quinto y sexto de primaria. Elaboración de materiales didácticos que sean accesibles, atractivos, que los estudiantes de diferentes edades y contextos se sacien de información en la medida de lo que cada uno de los maestros tiene para compartir. Y la colaboración con organizaciones de derechos humanos. Aquí está la IAIRTHRIIDDH, por su nombre, el Instituto de Derechos Humanos en Querétaro. ¿Sí? Entonces vamos a establecer alianzas con organizaciones locales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos para enriquecer la experiencia educativa y generar un impacto más amplio en la comunidad. Cuando todos estamos en la misma sintonía, por añadidura se logran los propósitos de vida, como dice Martín Seligman. Y bueno, la conclusión, la importancia de la educación. La educación es clave para entender y defender los derechos humanos en la sociedad actual en la que hoy vivimos. Tiene que haber un enfoque inclusivo, es decir, inclusivo y participativo, que ayude a superar barreras y fomenta la cohesión social y la equidad entre formas de pensar y actuar. Y por último, la sociedad más justa. Contributo a la educación, podemos contribuir a una sociedad más justa, equitativa y pacífica. A todos nos corresponde una parte importante en esta conclusión. Y bueno, les comparto un material complementario. Está compartido ahí. Dos libros compartidos para abundar la información aquí contenida. Es el texto autoformativo sobre derechos humanos. Es un PDF, lo pueden bajar con toda confianza. Y un texto de la UNESCO en el derecho a la educación, que es también otro documento que nos permite ir reconociendo previa esta explicación de ubicación de lo que son los derechos humanos. Pues muchas gracias por su atención. Quedo a sus respetables órdenes. Eh, Mi nombre, el ORCID, el teléfono, vivo en Querétaro, México, mi Instagram, mi LinkedIn y mi YouTube, donde subo constantemente reflexiones, reflexiones que te permitan decidir en el campo donde tú te desempeñas lo que hoy en día necesita esta sociedad eh, de nosotros y con todos nosotros. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, al contrario, doctor, muy, muy interesante y sobre todo, como lo hemos estado comentando, la educación es el pilar para poder avanzar en el tema de los derechos humanos.
Y quiero tomar una palabra que comentaste casi al inicio de tu plática. Hay que comprender los derechos humanos. Exacto. No es lo mismo educar. ¿Cuántas veces tenemos personas que enseñan este tipo de asignatura y no tienen la más mínima idea de lo que son los derechos humanos? Y realmente se está transmitiendo, tú que eres Claro. educador, se está transmitiendo el mensaje real de lo que son estos derechos. Estaremos entendiendo que debemos de regresar a los valores universales, que debemos de respetar, que debemos de llevar a cabo estos actos por propia naturaleza de inclusión, de tolerancia, de igualdad, de no discriminación, de todo aquello que es parte de un contexto fundamental. Y repetimos, al menos en este Instituto de Derechos Humanos, nuestra mayor bandera, nuestra mayor arma para poder avanzar siempre ha sido y será la educación. En todos los medios, en todos los mecanismos, con foros, con certificaciones, diplomados, congresos, programas de sensibilización, programas de actualización, que podamos entender desde muy diversas formas de lo que estamos hablando a través de una clase, a través de un libro, de un artículo, de una melodía, de un concierto, de un video, de una obra teatral, no sé, de qué manera podemos enseñar qué son estos derechos y que se comprenda su magnitud. Yo por mi parte te felicito, muchas gracias doctor, y me encantaría que pudiéramos abrir el espacio por si existen algunas participaciones de nuestros integrantes. Por ahí, Rodrigo, no sé si alzaste la mano para felicitar o para participar, pero bueno, yo sé que eres muy participativo, así es que adelante, por favor. Bienvenido. No, muchas gracias. Nada más era para darle un aplauso, pero bueno, ya estamos aquí para... No, le agradezco muchísimo, doctor, Gracias. su participación. A ver, todos los que estamos inmersos en los derechos humanos creemos firmemente que la educación es el pilar, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? O sea, no veo otro derecho humano, ¿no? Que por encima de otro, ¿no? Que si no es la educación. Y este tema, justamente de lo que viene siendo esta libertad. A ver, en México hemos vivido cambios y cambios y cambios en el tema de la educación y parece que esto pues va en retroceso, ¿no? Porque no se está fortaleciendo, digamos, el tema, se politiza la educación, se ideologiza la educación, ¿no? A un pensamiento único, ¿no? Cuando realmente lo que nos tenemos que estar preocupando es por la libertad, ¿no? Esta libertad amplia, ¿no? Sobre lo que viene siendo la educación. Este debate, como usted lo decía, el debate crítico, ¿no? Desde temprana edad, ¿no? Los temas de juicios, de debates, ¿no? De cultura de paz, de transformación, de solución de conflictos, ¿no? Esta cultura de paz que lo habla mucho Alejandro Nató y que también lo establece dentro de la cultura de paz, ¿no? Entonces, yo sí creo firmemente en esto y doctor, la pregunta es esta, ¿qué podemos hacer ante estos cambios, ¿no? Esta parte a mí sí me preocupa, yo lo digo, el tema de la que se ideologice la educación es preocupante realmente porque se establecen mecanismos, ¿no? Que no fomentan para nada los derechos humanos y nada más se impone una idea. Le agradezco muchísimo. No quería participar, pero aquí nuestro Sergio hace que participe. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias, doctor. Este, pues bueno, es un tema preocupante en todos y cada uno de los estratos sociales que se consideran en la sociedad, válgame la expresión. Este, ¿Qué aspecto puedo considerar? Y no lo considero solamente en educación, en todas las profesiones, en todas las profesiones. Es decir, que el doctor esté actualizado en el medicamento que va a recetar, porque de ello implica la participación de los investigadores en eh, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo de investigación. Soy ajeno y siempre lo repito, y porque fueron muchos años, están siendo muchos años en que las tesis, los trabajos de investigación están ahí en un escritorio. No tenemos la cultura de proyectarlos, de darlos a conocer. Esa cultura debe ser constante, porque al final de cuentas concierne a todos. Y esa cultura, así como el doctor se preocupa por buscar nuevas alternativas en la medicina, así como el contador quiere saber las leyes sobre tributación, así como
el ingeniero civil sobre los elementos que debe tener para fortalecer un castillo eh, en una construcción. Es decir, todos estamos inmiscuidos y con la obligación concreta de analizar cuál es la participación. Y máxime, si estamos en educación, esto depende mucho, porque en la medida que nosotros involucremos a los alumnos en ese paso que se va a dar, los alumnos son personas, no son subversivas, son personas que simplemente buscan el bien común, argumentando todos los aspectos que se requieren para manifestar una idea, ¿sí? Entonces, yo creo que Piaget, Vygotsky, Martin Seligman, Jacques Delors, nadie estaba fuera, aun cuando ya estemos en esta fecha, porque todos lo comprendemos. El contenido programático es adaptable a todos. Tenemos que buscar la forma de cómo este punto importante en el que logré un objetivo y referido a educación, también lo puedo llevar a cabo a mi contexto. Entonces, pues soy muy dado a que todo lo que investiguemos lo demos a conocer. No para que aparezca el nombre de uno como un referente teórico, no como que tenga una secuencia de todo aquello que investigamos, sino más bien que sea un proceso de análisis, así como lo dicen las cuatro áreas de dominio de Benjamin Bloom. La primera, la cognitiva, es la más importante, porque de ahí deriva el conocimiento sobre el tema y la forma de cómo le vamos a dar solución a esta problemática. Entonces, creo en todas las profesiones, y aquí no quito el dedo del renglón, van a ver ustedes ahí 1190 y tantas tesis. No todas las tesis las he hecho yo, pero sí las he asesorado y sí he dado mi punto de vista en lo administrativo, en lo académico, en aspectos gerenciales, en clima organizacional. Eso se requiere mucho, porque nos damos cuenta que es lo que realmente necesita esta sociedad comprender. Y al compartir lo que estamos teniendo aquí como elemento importante, nos sumamos a esa causa. Y claro, nos vamos a perder y nos vamos a reincorporar, pero esto es importante porque nos queda un aprendizaje muy marcado en nosotros para actuar y tener diferentes puntos de vista. Y como decía al principio, cuando existe diversidad, hay aprendizaje. No todos pensamos igual, pero que cada quien defienda su postura para que pueda satisfacer las necesidades de quien lo escucha. Gracias. Siempre yo creo que es muy bueno aprender de los grandes maestros y en este caso, doctor Armando Valdés, con tantos años de compartir estas experiencias, es oro molido, sobre todo porque estoy seguro que vamos a aprovechar mucho todos estos consejos que nos estás dando y más que otra cosa, tratar de, como tú comentas, de compartir, tratar de esas experiencias de vida que son también muy importantes, porque muchos de los que estamos aquí, que tenemos diversas profesiones, médicos, psicólogos, tanatólogos, historiadores, abogados, administradores, es un perfil muy multidisciplinario, biólogos, etcétera, y nos permite entender lo que tú acabas de mencionar. Esto es pues, para todos, ¿no? Y sobre todo, maestro, no es solamente para el que está en un aula. Creo que todos tenemos un papel de enseñar en la vida, en nuestras familias, a nuestro contexto, a nuestra sociedad, aunque no estemos propiamente detrás de un aula, que es a lo mejor lo más normal de poder incidir en una sociedad, pero como experiencia de vida yo creo que es muy importante aprender a aprender y enseñar de la manera adecuada. Doctora Rocío Rico, adelante, por favor. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Primero que nada, doctor, pues felicitarlo por esta gran enseñanza, porque todos aprendemos. Y creo firmemente que en materia de derechos humanos, lo acaba de señalar, no solamente se trata de enseñar, de dar la parte cognitiva, sino también la parte de buscar aquellos mecanismos, aquellos instrumentos que nos van a permitir ese desenvolvimiento. Yo lo veo hoy plenamente en la juventud. ¿Cómo lograr que mis alumnos rompan esas cadenas de ir a la escuela por ir a la escuela?
Digo, altamente, y le agradezco estas enseñanzas porque el llegar a contagiar este pleno desarrollo de su persona, a fortalecer ese respeto por los derechos humanos y sobre todo para favorecer la comprensión de los mismos, no es cualquier cosa. Es sumamente un reto que lo asumo con mucho compromiso y que me queda inquietante aún más, ¿no? Porque lo vivo en las aulas lo estoy viviendo. Me he topado con barreras, pero que más de las barreras de la pobreza, más allá de las barreras de la discriminación y la formación en la parte educativa, también, si me lo permiten, voy a hablar con todo respeto, la parte del gobierno. ¿Qué opina, doctor, la parte gubernamental, que es una parte que de verdad es triste porque se contagia de la política? Y si se contagia a veces de la política, a veces esta parte del derecho se fragmenta y se vuelve un interés popular, pero realmente no vamos al punto de crear esa sensibilización en los valores que tenemos que rescatar a nuestros jóvenes, a involucrarlos a este pensamiento, a esta formación de crear seres más conscientes de que no necesita una sociedad más justa. Entonces, sí, sí, mi pregunta sería, doctor, ¿qué necesitamos en un gobierno? ¿Cómo me queda plena conciencia la parte educativa y ese reto que teníamos día a día? ¿Qué opinaría que, no, que como gobierno, cómo podemos involucrar también al gobierno? Porque este es un involucramiento de un sistema que debe de estar partiendo de allí, porque no solamente es el gobierno, somos los estudiantes, los maestros, la privatización y sobre todo, pues el Estado como tal. ¿Qué opina usted, doctor? Muy bien. Doctora, me dejas una pregunta muy buena en la que podría decirte que tengo la respuesta, pero hay que construir, hay que construir caminos. No, aquí no cabe dentro de lo que decimos, se hace camino al andar, sino se hace camino en las propias necesidades que cada uno tiene, en satisfacer, pues esas necesidades en cada contexto. Va más allá de una simple contextualización, va más allá de dictar una metodología, de encontrar una respuesta. Lo importante aquí es que todo lo que se obtenga como beneficio se comparta. Nuestros, ah, eh, Nuestra educación en América Latina requiere de una atención muy fuerte de los maestros, pero también considero que los maestros también tienen que tener alicientes para lograr su propósito de vida. Les decía hace un momento, los docentes en Japón reciben doble reverencia. Una, porque tienen un conocimiento que está sirviendo a todas las carreras, a todos los perfiles profesiográficos. Y por otro lado, al participar en ello, somos esa guía, somos ese ejemplo que va a permitir que primero estemos completamente satisfechos nosotros de lo que queremos hacer y lo que podemos lograr. Eso no es difícil y lo hemos comprobado cuando alguien manifiesta un avance en un trabajo de investigación y que finaliza cuando dice, hasta aquí llegué, pero hay otras oportunidades que me brindan para poder seguir concatenando, para seguir abordando temas donde todos hablemos el mismo idioma. Quisiera pensar y dar la respuesta así como que tuviéramos una varita mágica que de la noche a la mañana nos acostamos pensando en alguna situación y mañana despertamos y ya se resolvió. Pero bueno, así como está todos estos procesos, todos esos procedimientos, que es la suma del proceso,
lo podemos lograr. Yo soy consciente y no abarquemos mucho, habrá que acotar. Se acota tu aula de clase, ¿sí? No podemos abarcar mucho de lo que no podemos revisar, solucionar, comprender, simplemente a lo que corresponde mi trabajo, porque de esta manera lo que yo haga le va a parecer interesante a los demás. Los demás también tienen necesidad de buscar otras teorías, de buscar otras estrategias y de encontrar finalmente la respuesta a una problemática. Yo amo la educación y como les dije, tengo 46 años en septiembre, el día 2 de septiembre cumplo 46 años de servicio educativo en diferentes partes de México y el extranjero y no se me ha quitado las ganas. Ahorita como que notarán ustedes que luego mi lenguaje no es muy claro, pero ya tengo días de estar así con problemitas de salud. Pero no puedo soslayar la responsabilidad que tenía con ustedes y con el doctor en poder compartir esto y salir adelante. Y siempre compartan, siempre compartan. La persona que no comparte se va al cielo, a donde se vaya, pero Ujú. no tiene una refracción, no tiene una relación directa en lo que aprendió, en lo que descubrió y cómo lo pueden aplicar en otros lugares. Es muy bonita la labor docente y más cuando la utilizas en estos aspectos del respeto al individuo por medio de los derechos humanos. Es una buscar soluciones que muchas veces lo pensamos y decimos, pues esta es la solución. Esta es la solución realmente, no estamos fuera de. Entonces, acuérdense que respetar la opinión de los demás en relación a la respuesta a un problema tiene mucho valor porque los ojos de aquella persona ven diferente a lo tuyo y a lo mío que es cotidiano. Entonces, hay muchos aprendizajes. Yo los invito a que investiguen, los invito que compartan. Sí pareciera una cantidad grande. Yo dejo de entrar a la página academia.edu y veo que hay otras personas que se interesaron en lo que yo escribí y está desde 2010 la primera. Esto se me pidió en el postdoctorado con la Universidad de Harvard, me pidió que lo compartiera al menos con 4 países. Lo hice en Cádiz, España, lo hice en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, lo hice en México, lo he hecho bueno, en muchos otros lugares. Ya me pasé de los 3 que me pedían como observancia para tenerlo, pero estoy satisfecho. Quiero tener más conocimiento sobre el tema para poder compartirlo y decir, en nosotros está mucho de lo que en el mundo se puede cambiar con esa autoestima, con esa actitud, con esas ganas de lograr un mundo mejor en cada uno de nosotros. Muchas gracias, maestro. Gracias. Alguien que no ha pedido el uso de la voz, pero que es obligada a su participación, Ándele. la doctora Adela Vallejo Solís, quien tiene un libro, Derechos Humanos y Educación, o el Derecho Humano a la Educación. Adelante, por favor, Adela, creo que sería interesante también escuchar tu participación. Muy bien. Muchas, Adelante. muchas gracias, doctor. Buenas noches a todas y todos. Doctor Armando Valdés Canto, un honor escucharlo. Cuánta experiencia y conocimientos nos deja en sus palabras. Qué bueno que estas sesiones están grabadas porque la voy a repetir muchas veces. Y antes de Gracias. continuar, un abrazo a mi querida doctora Paola Soria. Feliz cumpleaños, ya te felicitaron. Bueno, te quiero mucho, amiga. Otro Y ahora más, otra felicitación más. otro más y otro abrazo. Continúo. Bueno, pues sí, efectivamente, yo me he dado a la tarea. Les voy a compartir un artículo cuando termine esta sesión ahí en el grupo de WhatsApp. He estado muy metida en México, el papel de la educación en la construcción de una cultura de paz, pero desde el enfoque de derechos humanos. Mi libro es didáctico porque me dedico mucho a la educación y busco las formas, las maneras de llegar a mis estudiantes, porque son de muchas edades, vienen de muchos contextos distintos, y trato de hacer un análisis que me resulte en aprendizaje significativo, para hablarles desde un lenguaje pues muy didáctico. Y voy a hacerlo breve porque espero que me otorguen algunos minutos para leer mi artículo. Lo abordo desde la educación como un derecho humano esencial, como esa herramienta clave que ya nos ha compartido el doctor para construir una cultura de paz,
pero desde esta paz en positivo, la paz que se construye, no la paz donde se calla y no hay problemas porque todos nos aguantamos, no esta paz orientada a resolver conflictos mediante el diálogo, el respeto, la cooperación que se vayan generando y se vayan formando en escenarios educativos. La cultura de paz como este concepto que englobe pues estas actitudes, valores, comportamientos. Les comparto que México tiene compromisos internacionales con la educación y esta construcción de cultura de paz. Ha firmado, ha ratificado diversos instrumentos que lo vinculan a la educación con la paz. Tenemos pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Económico, la Convención sobre los Derechos del Niño, el programa de acción sobre una cultura de paz y pues los objetivos de desarrollo sostenible desde la Agenda 2030 de Incheon, el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sustentable 4, educación de calidad y de alguna forma comprometido para dar resultados, para ir en avance. Su normativa nacional, pues ya saben, artículo tercero constitucional, Programa Nacional de Convivencia Escolar, muy importante y que ha tenido algunas modificaciones, la inclusión de educación cívica y ética, las acciones de mediación escolar que estamos lidiando con reglas que no funcionan, con una prueba-error, pero no nos damos por vencidos. Todas estas acciones de mediación escolar y justicia restaurativa, incluyendo los círculos de paz también, con las estrategias de prevención de la violencia en escuelas. Hay un porcentaje muy alto donde la violencia y algunos delitos se están generando desde las aulas, muy preponderante en educación secundaria y media superior. Pero tenemos avances y tenemos retos. Tenemos un marco legal robusto que hoy por hoy se está trabajando. Tenemos participación en iniciativas regionales e internacionales. Tenemos la creación de programas de convivencia escolar y mediación. Esto como un avance. ¿Qué retos hay para México? Persistencia de violencia estructural y social, desigualdad en la implementación de políticas según cada uno de los contextos, necesidad de fortalecer la capacitación docente en cultura de paz. No es resuelve todo el problema, ya no me los traigas a la dirección, ya no quiero sancionarlos, no, dame los instrumentos para que yo lo haga de la manera correcta. Y la carencia de evaluación está a cada uno de los programas y los avances que tiene. Pero bueno, son retos que se tienen en mente y que se están considerando. Concluiría diciendo que sí, México tiene una responsabilidad y una oportunidad de liderazgo para México, para América Latina y poder consolidar la educación como la base principal de la construcción de cultura de paz. Claro que para esto se exigen acciones coordinadas, acciones sostenibles y la participación de absolutamente todos los sectores sociales con los gobiernos que funcionan bien. Es cuando. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Tengo muy presente eh, el momento mismo en que el doctor Arellano me otorgó el, eh, la oportunidad, bueno, me dio la oportunidad de participar hace ya casi 2 años, y cómo la educación transmite, cómo la educación es captada por los alumnos. Si me permiten, yo les quiero compartir una canción que me hicieron el día 5 de octubre en el marco del Día Internacional del Docente por parte de la UNESCO. Me emociona y se me pone la piel chinita cuando lo escucho porque esa vivencia la dejamos en los alumnos. Esa vivencia está marcada en cada uno de ellos. Entonces, pues déjenme ver si me sale la voz aquí. Documentos. Quiero poner en el escritorio. A ver, documento. Luego me peleo mucho con la tecnología, la verdad. Pero bueno, si no se anota aquí,
Se los voy a pasar en el grupo de WhatsApp porque, a ver, pareciera como que aquí ya se puede. A ver, les digo que luego me peleo con la tecnología, pero es parte del aprendizaje. A ver, qué bonito dice de los maestros. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No, no escuchamos todavía. Todavía no se alcanza a escuchar, doctor. Está tu micrófono apagado, doctor. No sé si quieras conectarlo. No sé si soy el único que no escucha o los demás sí escuchan, ¿no va? No No, escuchamos. doctor, No, no doctor. escuchamos. Ok. No, no se escucha, doctor Armando. Es que tendría que compartir su pantalla, ¿no? Su computadora. Sí. Doctor Armando, no se escucha. Perdón, ¿no se escucha? No. No, doctor. Ay, yo bien emocionado cantándola aquí. Tiene No, que compartir doctor. su pantalla, doctor. Sí, permítanme. En su mirada serena y sabiduría, ¿Se escucha? con carisma Ya se escucha. nos guía. Él entiende que enseñar es un arte. Doctor Valdés Cantú siempre de nuestra parte. Con bondad y una sonrisa inspira, en cada clase nace una nueva aspiración. Los recuerda siempre con convicción, cuando la enseñanza es un arte, aprender es un placer. Brillan los estudiantes en su esplendor, reflejo de su mentor y su calor. El orgullo de un maestro se percibe cuando vemos a sus brillantes pupilos florecer. El liderazgo inauguró, educación es experto, con inteligencia y pasión en su concierto. Cada palabra un tesoro nos da.
Su presencia ilumina más que el sol brilla. Nos enseña a soñar, a volar sin miedo. Cada lección es un viaje nuevo, siempre elegante en su forma de enseñar. La vida toma nuevo sentido en su hablar. Doctor Valdés Cantú con gran devoción transforma mentes con dedicación. Sus alumnos son su más grande obra, son su legado, su estampa en la historia. Brillan los estudiantes en su esplendor, reflejo de su mentor y su calor. El orgullo de un maestro se percibe cuando vemos a sus brillantes pupilos florecer. Brillan los estudiantes en su esplendor, reflejo de su mentor y su calor. El orgullo de un maestro se percibe cuando vemos a sus brillantes pupilos florecer. El liderazgo en neuroeducación es experto, es experto. Con inteligencia y pasión en su canción, En su concibe, en su brillo. El liderazgo en neuroeducación es experto, con inteligencia y pasión en su concierto. Cada palabra un tesoro nos da. Su presencia ilumina más que el sol brilla. Nos enseña a soñar, a volar sin miedo. Cada lección es un viaje nuevo, siempre elegante en su forma de enseñar. La vida toma nuevo sentido en su hablar. Doctor Valdés Cantú con gran devoción transforma mentes con dedicación. Sus alumnos son su más grande obra, son su legado, su estampa en la historia. Doctor Valdés Cantú con gran devoción transforma mentes con dedicación. Sus alumnos son su más grande obra, son su legado, su estampa en la historia. Logrado. Muchas felicidades. Yo creo que muchos, sobre todo los que hemos estado ya algunos años en las aulas, eh, al menos creo que a varios nos han preguntado de por qué nos dedicamos a esto, porque la paga, la verdad, no es muy buena, ¿eh? Aquí entre nos. Entonces, al menos en México, no sé, por acá nuestros colegas en otros países, pero la paga en México no es como debería de ser, y sobre todo por el papel tan importante de que nos dedicamos a la educación, a las aulas. Pero por lo menos, doctor, este tipo de homenajes, porque puede ser ya un reconocimiento, yo creo que eso es lo que te genera un bálsamo para el alma de decir que tu trabajo ha rendido frutos. Yo creo que esa es la mejor paga que puedas tener, de gente que te valore, que te aprecie, que agradezca tus conocimientos, tu tiempo, tu experiencia. Y creo que al final del camino vale la pena los que nos dedicamos a la educación, que no vamos a ser millonarios, pero sí en el alma contribuir con un granito de arena a cambiar el mundo. Felicidades, doctor, de corazón. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Eh, no sé si alguien más quisiera hacer alguna otra participación. Tenemos unos minutitos, unos 8 minutitos. Si alguien quisiera preguntarle algo al doctor, hacer alguna participación. En lo que alguien levanta la mano, doctor, nada más una breve reflexión. Hay un autor inglés, H.L. Hart, y Hart habla, por ejemplo, de una estructura de erradicar las sanciones en un sistema positivo como es el de nosotros, donde las normas no deben de tener como sanción, digamos, la forma de enseñar que debes de cumplir un determinado deber, una determinada responsabilidad. ¿Por qué pagamos impuestos? Pues no porque queramos contribuir con nuestro Estado, sino porque si no me van a sancionar. ¿Por qué verifico mi coche? No porque sea muy
amante del medio ambiente, sino porque me van a sancionar. En Europa, por ejemplo, estos autores están diciendo, no, es que no debes de sancionar, debes de enseñar, debes de transmitir. Y en este caso, México, que existen normas para sancionar quien tire basura, la gente tira basura. En Europa, en varios países, no hay una regulación que hable de una sanción de tirar basura y la gente no tira basura. Entonces, regresamos al punto, la educación, pero ¿qué necesitamos para llegar a esos niveles que obviamente nos faltaría muchos años, pero cuál sería tu recomendación, doctor, en este sentido? Bueno, pues insisto, y lo veo en mí en tantos años de servicio, el amor a lo que haces, el amor a lo que haces y saber que la sociedad puede cambiar con tu discurso, con tu participación, con tu ejemplo, y donde esto permea. Hay muchas características, puedo decir, y habilidades docentes que un maestro frente a grupo debe tener. Sin embargo, esa apreciación del público meta corresponde a la apreciación de que realmente tu capacidad, tu gusto por hacer las cosas permea. Yo soy partícipe no de esperarme media hora a la exposición de algún compañero en una tesis, en exponer una tesis, en defender una tesis, sino simplemente el gusto por hacer las cosas y saber que con nosotros, como parte importante de nuestro mensaje, podemos hacer cambios. Y el cambio viene desde dentro, es una introspección, ¿sí? Y cuesta trabajo aceptar, y cuesta trabajo aceptar que alguien infringió leyes. Luego las esposas le dicen a uno, no hables, porque hoy en día no sabes con quién te pones y qué reacción vaya a tener. Y les considero razón. Sin embargo, sabemos con quién nos juntamos, sabemos con quién compartimos, pero sobre todo que eso que logramos moderar en su momento da una satisfacción muy grande a la sociedad. No voy a cambiar el mundo de golpe y porrazo, pero sí voy a estar en un paso reflexivo en el que me permita decir esta aseveración, este comentario, lo vertí desde mi propio punto de vista. Y sí se convence, sí se convence. Hay dos cosas. La primera es persuadir y la otra es cuando ya persuades, tú ves un movimiento de cabeza así, le estás dando a conocer las reglas, la metodología. Cuando lo llega a poner en práctica, es realmente la satisfacción más grande. Puedo decir, y tal vez me estoy metiendo en problemas graves, en que yo no requiero hacer un examen escrito para comprobar si mi alumno aprendió. En todos estos años me ha permitido leer en sus ojos, en sus movimientos de imagen no verbal, lo que se puede hacer y todos en equipo lo podemos lograr. Tiene que empezar con nosotros. Eso sí me queda muy claro y creo que en la medida que te escuchen, en la medida que logres persuadir a tu público meta, formarás parte de esa nueva reglamentación, esa nueva forma de aprender, en esa nueva forma de compartir. Eso ha sido mi vida durante 46 años, que ya me estoy rajando y digo, ya me quiero jubilar, pero luego, ¿qué voy a hacer? Eso no me gusta pensar. Entonces, pues necesito seguir adelante. Y los invito, como lo he estado haciendo en esta conferencia, los invito a que cada día nos sumemos en esta gran hazaña educativa y que sepa el mundo que los docentes tenemos una responsabilidad fuerte por cumplir y que bueno, uno como tú basta. Ahora somos más. Muchas gracias. Las dos últimas participaciones, si nos permites, doctor. Sí, claro. Yasmín y terminamos con Rodrigo. Adelante, Yasmín, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarles. Muchas gracias, doctor. Fue una excelente exposición. Comparto la idea de que es muy importante que trabajemos en nosotros mismos, en el ser, en la manera de hacer las cosas para
que el resultado en el legado que se está dejando sea el más efectivo. Le agradezco muchísimo y por nos acaba de mencionar. Gracias. Gracias, doctora Yasmin, qué amable. Rodrigo y doctora Paula Soria. Adelante, Rodrigo. Bien, buenas noches. Nada más rápido, es un tema que hoy me pasó, que creo que lo voy a ilustrar de una manera muy completa, conforme lo que dice Sergio de Hartz. Hoy fui a verificar mi vehículo, ¿no? Dentro de esa parte de verificar, me decían que tenía fotocívicas, ¿no? De estas multas, ¿no? Cívicas y que tenía que responder mi examen, ¿no? Para que no me quitaran puntos de mi licencia, ¿no? Yo realmente no manejo, no me gusta manejar, pero el día que manejé me multaron, ¿no? Y estoy viendo que me sacaron un pantallazo, me sacaron la placa y me dijeron, tiene que hacer un examen en este momento, ¿no? Entonces, pero me invitaron a hacerlo, ¿no? Entonces le dije, oiga, pero yo no traigo el reglamento de tránsito para poder responder esto, ¿no? Yo necesito capacitarme, ¿no? No, me dijo, no, no, no es necesario. Y no es necesario porque yo estoy aquí, le voy a ayudar, ¿no? A que responda. Y eso dentro eh, de un verificentro de contaminación, ¿no? Entonces dije, pues adelante. Se sentó al lado, ¿no? Y me empieza a enseñar lo que tenía que responder, ¿no? Dentro de esta parte del verificentro. Entonces yo decía, qué maravilla, ¿no? Que tengamos un mundo donde la otra parte le enseñe a otros, ¿no? Por lo menos a saber si es una sanción. Tuve que ver un video de personas que sus familiares han sido atropellados por exceso de velocidad. A mí me ponen la fotografía de que mi vehículo iba a exceso de velocidad, ¿no? Entonces me dijo, usted es responsable de esa velocidad y puede acontecer este tipo de situación como lo vio en el video. Ahora responde al examen, ¿no? Entonces, me pareció una forma también muy didáctica de enseñar, ¿no? Prácticamente desde la parte cívica, de que sí, más allá de la sanción o de la multa, ¿no? Que te pueden establecer esa sanción. Y en el caso que te dicen, pues si vas a rebasar 10 puntos, ahora sí vas a hacer trabajo no en la calle, ¿no? Ahora te toca a ti hacer ese trabajo. Bueno, hoy aprendí esto, se los comparto porque es un tema más allá de lo reglamentario, más allá de que quieras evadir tu responsabilidad y más allá de que quieras pagar una multa. Eso es todo. Y nada más se lo comparto, doctor. Muchas gracias por su mensaje. Nos los llevamos. Sabemos que a muchos nos apasiona la docencia. Aquí la compartimos. Tengo el placer de compartirlo con muchos digamos, en distintas universidades, que es un camino que a veces no esperamos mucho en el término económico, pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos. Le agradezco muchísimo y le deseo mucha suerte. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor, a la orden. Bien, cerramos con broche de oro con la cumpleañera. Adelante, por favor, Paula. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchísimas felicidades y algo que yo tengo dos palabras, pues, que es el proyecto ético de vida. Desde que yo estudié el doctorado, tuve la oportunidad que el doctor Sergio Tobón me dio clases en el doctorado, aprendí de él este grandísimo libro del proyecto ético de vida y que ahora mezclado con lo que estamos aprendiendo aquí en esta postdoctorado en Derechos Humanos, estoy entendiendo más. Ojalá todos nosotros demos la oportunidad de entender este libro de proyecto ético de vida y lo vivamos con nuestros estudiantes y lo vivamos en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues creo que con esto cerramos la sesión. Quisiera compartirles muy brevemente una experiencia que normalmente la platico en algunos foros, donde de manera muy sencilla hay una preparatoria en la Ciudad de México donde tienen una tiendita y venden cosas pues, normales de la escuela, ¿no? Cuadernos, plumas, lo más elemental, pero no hay nadie quien despache y solamente tienen allí una cajita para poner el dinero porque cada cosa tiene su valor. Y bueno, después de un resultado, al final del camino, el 90% de los alumnos pagó, el 10% no, se lo llevó sin pagar.
Pero bueno, aquí hay un mecanismo muy simple para enseñar el tema de la responsabilidad, de la honestidad, con el 90% de eficiencia en un ejercicio muy sencillo, donde se están formando personas honestas y con un sentido de responsabilidad. A lo mejor con estos pequeños detalles, con estas pequeñas habilidades, como decía el doctor Armando Valdés, que si mal no recuerdo es una frase de Teresa de Calcuta, que no vamos a cambiar al mundo, ¿no? Pero sí podemos cambiar el mundo de las personas que estén a nuestro alrededor y creo que con esa gotita de agua en un océano podamos contribuir en algo. Doctor, pues un placer, verdaderamente, el que hayas estado con nosotros, más aún sabiendo que estás delicado de salud, no lo sabía. Perdón si fuimos allí un poquito impertinentes con la invitación, pero tu profesionalismo habla de que a pesar de ello estuviste con nosotros, cosa que doblemente agradecemos y que no sea la última vez que podamos seguir platicando contigo, doctor. Muchas gracias, doctor. Queda a la orden. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Muy buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Que descansen. Gracias. Gracias.